señores, gracias también por esperar. Lo hemos hecho el proceso para que se incorporasen algunas personas, porque hoy es un día de mucho tráfico y algunas personas pues, nos han llamado a través del móvil solicitando una pequeña espera en la medida de lo posible. De manera que muchas gracias por haber esperado y también, fundamentalmente, por haber venido a este acto entrañable que es para todos. Quiero, como es costumbre en la casa, saludar, por supuesto, a todos, pero especialmente a aquellas personas que se distinguen, ya sea por su condición de manzanas de oro o por alguna otra situación especial. De manera que ruego me disculpen si hay alguna omisión o que en el marco de la confianza y de la flexibilidad que hemos de tener, pues estamos todos en casa, en nuestra casa, nos lo digamos, nos informemos si hay alguna omisión que siempre será involuntaria. Por un lado voy a comenzar por adelante, que son los más visibles, don Rafael Lobeto Lobo, Manzana de Oro, muchas gracias. Rafael, está también don Alfonso Macua y su esposa, está igualmente doña María Isabel, que es la esposa de nuestro flamante presidente de honor, está don José Luis Casas Villanueva, que es vicepresidente primero del centro, una persona también muy colaboradora en todo lo que se refiere a los actos institucionales, su esposa con él, Esther Iglesias, Cándido Alonso, gran amigo de esa casa hermana que es la Casa de León. Esto nos distingue, estamos potenciando lazos, Cándido con otras casas, por ejemplo con el Círculo Catalán, con la Casa de Cantabria, con todas, en definitiva, pero especialmente con estas, pero es de destacar esos lazos muy estrechos que se vienen manteniendo con la hermana Casa de León desde hace más de 25 años. Y tú eres una pieza fundamental, siempre lo recordaba don Cosme Sordo, y por supuesto, pues hemos de decirlo. Muchas gracias. Además, emplazamos ya todos ustedes a acudir a esos actos de la Cátedra de Asturias y León, que no son solo los de la Madreña serán el primer viernes de mayo, pero hemos tenido en fechas recientes, el día 7 de este mes, una conferencia extraordinaria, por cierto, en ese marco de la cátedra. Gracias también a don Carlos Cuervo, igualmente socio veterano o hiperveterano de la casa, por esa fidelidad, por esa lealtad. Y contigo, pues veo que sería pues imposible nombraros a todos, los queridos compañeros de la Junta Directiva, algunos asesores ya, exdirectivos, está también Claudio, está también Alba Rosa, socia de todos los años, Vicente, muy querido también, por supuesto, está igualmente Asunción Laredo y su esposo José Sotero, está don Antonio Fernández Rañada, muchas gracias, que es Manzana de Oro, hay que decirlo, también don Honorio Feito, un hombre muy colaborador, miembro del Consejo Superior, secretario, por más señas, está, a ver si lo decimos, pues Joaquín, su esposa, en fin, Conchita, está con nosotros igualmente los hijos de don Francisco Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos en este acto, y por detrás vemos a Daniel Rodríguez Olay, Manzana de Oro, muchas gracias, está también don Joaquín Pisán, egregio tenor, ya lo recordábamos ayer o antes de ayer, que tuvo un acto extraordinario en Madrid, enhorabuena, y Sofía Reina, miembro del Consejo Superior, igualmente, muchos directivos, estáis todos nombrados desde ahí, y en fin, queridos amigos, todos, eso siempre. Gracias también, Joaquín, que te has recuperado, y ahora aprovechamos para decirlo, ya que a veces no tenemos oportunidad de comunicarnos, ¿no? No sé si me dejo a alguien, a los de la mesa, por supuesto, les nombraré ahora. También a Marta Arbas, que es gaitera, bueno, es mujer muy polifacética y entre sus muchas actividades, que todas las realiza bien, pues ha tenido a bien el acompañarnos hoy y se lo agradecemos enormemente. Muchas gracias, Marta. Bueno, nuestros saludos cordiales igualmente a mi izquierda, a doña
Begoña Serrano Ortega, que es directora general de Emigración y de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias. Muchas gracias, Begoña. Venida es profesor desde Asturias y gran amiga de esta casa desde hace muchos años. Y como ella y con ella, pues también doña Paz Fernández Felberoso, que fue, muchos lo sabéis, alcaldesa de Gijón y ahora presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas. De manera que la asturianía está muy bien representada en estas dos figuras, en estas dos mujeres tan cercanas a nuestra casa. A su izquierda, doña Pilar Riesco, nuestra secretaria general, que después vamos a comentar un poco el protocolo de este acto. Pues en primer lugar, estas palabras de un servidor. Posteriormente, el presidente adjunto, don Andrés Menéndez, leerá unos datos extraídos del brillante currículum de don Francisco Rodríguez. Procederemos a entregar el título en ese momento y también pues llegará en ese momento la ocasión de que diga don Francisco unas palabras. Y al final del acto todos vamos a cantar nuestro himno querido, el himno de Asturias. Pero yo no puedo dejar de mencionar, además de Andrés, que ya lo hemos dicho, a doña Claudia Villapalos, que está en el extremo de la derecha, que es nuestra siana del alma de esta edición en el Centro Asturiano de Madrid. Claudia es una mujer, una chica, una joven, muy activa, muy emprendedora, está en múltiples actividades, es una enamorada, una apasionada de esta casa desde su más tierna infancia. Y entonces estamos encantados, Claudia, de que nos acompañes. Muchas gracias, igual que a tu abuela, a Esther, que anda por aquí. De manera que luego también tendrás una pequeña colaboración, además de estar aquí tan guapa con este traje y con esta banda que te distingue. Esta tarde, como he sabido, entregamos el título de presidente de honor a don Francisco Rodríguez García, presidente de Industrias Lácteas Asturianas René Picot, Manzana de Oro y actual presidente del Consejo Superior de este Centro Asturiano de Madrid. Bueno, antes comenté el protocolo, pero no os pregunté, Begoña y Paz, si queréis, tenéis el micrófono a vuestra disposición, que por supuesto os lo voy a ceder luego. De manera que casi vamos a hacer esa pequeña alteración antes del presidente del Consejo Superior de este Centro Asturiano de Madrid, don Francisco Rodríguez, una persona a la que expreso la gratitud de esta casa, la suya, por su buen hacer, a menudo callado, por el compromiso asturianista, por el ejemplo y por el apoyo ofrecido. De su larga y fecunda vida, repleta de méritos, distinguida por la extraordinaria y meritoria expansión empresarial, con más de 1.500 trabajadores repartidos por varios continentes, ejemplar gestión, perspicacia intelectual advertida en sus escritos y conferencias, creatividad industrial y sensibilidad social, entre otras muchas cualidades humanas, dará cuenta de manera resumida Andrés Menéndez. Pero debo decir estas palabras sobre don Francisco Rodríguez, entre nosotros Paco, por su labor en pro del Centro Asturiano de Madrid. Una casa que honra modesta, sincera y dignamente a quien tanto bien hace por ella desde muchos años atrás. Una vetusta institución regional y sociocultural, peculiar síntesis de nuestra querida tierrina en Madrid, como lo son todos los centros asturianos, que al menos en los últimos años tuvo también como presidentes de honor al príncipe de Asturias, hoy su majestad el rey don Felipe VI, a don Sabino Fernández Campo, genuina luz de monarca, consagrado al servicio de España, y al propio don Cosme Sordo, añorado, distinguido por su brío, entrega, generosidad, espíritu fundador y amor a Asturias. Don Cosme fue presidente de honor durante unos días, hasta su fallecimiento, hace ahora aproximadamente 4 años. Esta tarde entregamos merecido título de presidente de honor a don Francisco Rodríguez, título de gratitud, de afecto, de admiración y de reconocimiento al hombre, al humanista, al empresario, al intelectual, al amigo. Soy consciente de que estas breves palabras no hacen en modo alguno justicia a todo lo bueno que Paco ha realizado y continúa realizando.
Así pues, les pido y le pido, por favor, que tomen esta entrega como un gesto, como un símbolo de estima profunda y de humilde correspondencia. Es, por supuesto, una expresión institucional que brota del corazón para agradecer tus desvelos y tu generosidad de tantos años. Paco, que es un enamorado de la música, y a él se debe en gran medida el éxito de nuestros lunes musicales, que ya llevan, por cierto, 29 años de dichosa andadura, sabe que esa divina combinación de melodía, ritmo y armonía ensancha el espíritu. Tal vez deberíamos haberte entregado este título con música, acaso la mejor manera de expresar todas las emociones, todas las dulzuras, todas las vibraciones del alma. Como ya es tarde, trataremos de compensarlo, según nuestra costumbre, con el broche por mí anunciado, de cantar todos juntos, con una sola voz, nuestro hermoso himno. Toda una declaración de amor patrio, que ojalá empecemos a contagiar a todos los pueblos de España. Como también ha sido una declaración de amor la labor de don Francisco Rodríguez hacia Asturias y en particular hacia este centro asturiano de Madrid. Afortunadamente nos acompaña la gaita, emocionada, hoy particularmente alegre. Con cada nota, con cada sonido, con cada evocación anímica, se irradia mucho mejor lo que ahora apenas queda esbozado: la gratitud, que bien podría ser el nombre de este acto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Cedo la palabra a doña Begoña Serrano. Muy brevemente, compañeros de mesa, amigos, amigas, simplemente tomo la palabra para hacer dos felicitaciones. Una felicitación al Centro Asturiano de Madrid por este presidente de honor que tienen a partir de hoy, y otra felicitación también a Paco Rodríguez por este nombramiento de presidente de honor. Y aprovecho también para felicitarlo en nombre del Gobierno del Principado y para destacar también que su compromiso no solo es con el Centro Asturiano de Madrid, es una persona con una sensibilidad siempre hacia la emigración que es conocida y que le agradecemos. Por tanto, felicitaciones y creo que estar aquí, tanto Paz como yo, era desde luego obligatorio, porque también tú a lo largo de los años has colaborado con el Gobierno del Principado en muchas cosas. Presidente, bueno, yo aunque sea repetir, no quiero dejar que pase esta ocasión sin decir al querido amigo Paco, a don Francisco Rodríguez, pues lo mismo que acaba de decir Begoña, pero en mi caso en nombre del Consejo de Comunidades Asturianas. Muchísimas gracias, enhorabuena, pero sobre todo gracias por esa generosísima colaboración que siempre tienes, por ese apoyo que has venido dedicando a este centro, que es el centro decano de todos los centros asturianos en el mundo. El más antiguo es el centro de Madrid. Nuestros centros requieren personas como tú, personas que estén ahí siempre, que apoyen, que participen, que le den ese impulso que precisan, y por eso te agradecemos enormemente, no solo eso, sino también, como dice Begoña, tu siempre colaboración con Asturias, con el Consejo Social de la Universidad. Yo tuve el honor de conocer al empresario Paco Rodríguez hace muchos años, en el año 87, cuando tuve la responsabilidad de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo. Y desde entonces he seguido siempre su trayectoria empresarial y su siempre preocupación por la economía asturiana desde su óptica de su especialidad y desde su óptica empresarial. Siempre he estado ahí para decir con toda valentía siempre lo que ha pensado. Las botas de lecheras, con todo, siempre he estado ahí para explicar, para explicitar qué es lo que pensaba como empresario, pero con una lealtad enorme. Por tanto, por mi parte, solo estar aquí para mí es un honor. Y creo que para el Centro Asturiano de Madrid
el que tengan un bipresidente, decía alguien antes, como tú, ¿no? Presidente del Consejo Superior y presidente de honor, pues es una gran ocasión y especialmente es un gran honor. Se dice que los títulos honran a las personas. Yo creo que en este caso y en otros muchos, desde luego, quien está honrado con esos títulos es el Centro Asturiano de Madrid. Querida amiga Paco, pues un fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta colaboración y por ser como eres. Pues muchas gracias, Begoña y Paz, y ahora cedemos la palabra a don Andrés Mené. Bueno, voy a ver si consigo reducir este amplio historial para no aburrir demasiado. Y por eso vamos a hacer una breve evocación de los antecedentes de don Francisco y partimos de su padre, porque, bueno, los orígenes a veces son importantes e imprescindibles. Juan Rodríguez, padre de nuestro flamante presidente de honor, fue el primer hijo varón y por tanto era el muirazo quien con la costumbre le mandaba debía acceder al mayorazgo de la casa de Morodo en el pueblo de Trascastro, Cangas de Narcea. Con solo 18 años, en 1909, Juan Rodríguez emigró a Buenos Aires tratando de eludir el riesgo de ser llamado a filas en plena guerra del Rif. Su estancia en América duró 26 años. A los 44 de edad, esto es, en 1975, regresa a España para hacerse cargo de su función de muirazo en la casa paterna de Trascastro. En 1936 contrae matrimonio con Joaquina García. Ese mismo año estalla la triste guerra civil. Y en 1937 nace nuestro gran hombre. Hijo único de ese matrimonio de Juan y de Joaquina, al que bautizan con el nombre de Francisco y al que corresponderá en su día continuar la tradición, porque era hijo, era el primer hijo, el segundo y el tercero, los tenía todos, o sea, que correspondía de pleno derecho. Su nombre completo es Francisco Rodríguez García, como bien sabemos. Sin embargo, en el seno familiar de esta casa tiene una ocurrencia quizá brillante, porque está muy bien ser un buen agricultor, un buen ganadero, pero en la vida hay otras empresas importantes también, no solamente ser agricultor. Vivimos de la tierra y eso no hay que dudarlo. Tuvieron la idea, la feliz idea, creo yo, de alterar el orden y pasó a ser muiraza su hermana, creo que Adela se llama, tía Adela, con su marido Juan Feito. O sea que pasaron a ser los responsables de la continuidad de la casa. Terminada la guerra civil, el matrimonio de Juan y Joaquina con el pequeño Francisco, porque era muy pequeñito, deciden instalarse en Madrid, donde Joaquín, el hermano de Juan Rodríguez, se le había encomendado recuperar los bienes forzosamente abandonados al comienzo de la contienda, entre ellos la Sociedad Mercantil Mantequería Rodríguez, sociedad anónima, propietaria de varias tiendas y una fábrica de chocolates. Bajo la dirección de Joaquín Rodríguez, seguido por sus hermanos Juan, el padre de Paco, Luis, Emiliano y José María, inician una nueva etapa en aquellos tiempos difíciles de la posguerra. La sede central de Mantequería Rodríguez estaba ubicada en la calle Marqués de Cubas, número 3, hoy creo que está dentro del Banco de España. Al lado se hallaba la farmacia Varela, y bueno, viene a cuento lo de la farmacia Varela, porque el hijo del dueño, Gregorio Varela, fue años más tarde colaborador de Francisco Grande Cobian y presidente de la Fundación Española de Nutrición. Gregorio Varela y Francisco Rodríguez entablaron en aquella casa una gran amistad que perdura hasta nuestros días. Nada más cumplir Francisco los 4 años, una profesora del Liceo Francés de Madrid, casada con un tío carnal del niño, Luis Rodríguez, decide hacerlo entrar en dicho centro.
Es así como Gianni Berardi está en la base de lo que con el tiempo sería trascendente en la vida de Francisco, su condición bilingüe. Al cumplir los 17 años coinciden dos episodios que marcan la vida del joven: la muerte de su primo Pablo, hijo de Joaquín, su tío Joaquín y de su Consuelo, con quien se había criado en relación de hermandad estrecha, y la decisión de su tío Joaquín de incorporarlo a las tareas de la empresa, lo que digo, pues no todo fue feliz, porque claro, siempre hay un poco de amor propio y tal. No obstante, se impuso el criterio del tío de Francisco. Y Francisco inicia los estudios en la Facultad Económica de Madrid. En esta situación, y cobrando un sueldo, pues como venía a cuento en aquellos tiempos, porque claro, dinero no había mucho y cualquier sueldo pues, era hasta importante. Transcurre el trienio 1956-58 hasta que por fin Joaquín, su tío, decide encomendar a su sobrino la dirección de la fábrica de quesos de Mantequería Rodríguez, que había adquirido en el Escorial. Francisco se siente muy halagado, pero advierte a su tío que mal podría desempeñar esa función si previamente no aprende en qué consiste la producción del queso Camembert, que era el que trataban de hacer en el Escorial, y que por lo tanto parecía evidente trasladarse a Francia con ánimo de adquirir los debidos conocimientos. Joaquín Rodríguez, el tío, accede, y no solo accede, sino que encomienda a un amigo suyo, Jean Pepin, la búsqueda de una fábrica en Francia a la que enviara a su sobrino. Una pequeña fábrica de queso Camembert, propiedad de Jacques Bolland, le abrió las puertas. La fábrica en cuestión elaboraba poco más de 1000 litros de leche al día. Era justo lo que a Francisco le interesaba para aprender. Y así fue como los secretos del Camembert dejaron de serlo, y a la vuelta de Francisco a España se hizo posible fabricar con éxito dicho queso en el Escorial. No obstante, el sueldo no variaba, seguía siendo el mismo de antes porque, claro, no se evolucionaba, los salarios no evolucionaban muy deprisa. Y esto a Francisco pues, le preocupaba porque él quería ayudar económicamente en la casa de sus padres y, bueno, pues no podía mucho. Y entonces se le ocurrió la malévola idea de independizarse, de montar una industria por su cuenta en Asturias. Claro, hacía falta dinero. 300.000 pesetas, un capital muy grande en aquellos tiempos. Y lo consiguen, él con un socio, que me parece que era Pablo Mayoral, montan lo que es la Sociedad René Picot en Anglero de 1960. Al año justo del comienzo, esto es, en marzo de 1961, Francisco hubo de incorporarse a fila nada menos que en Siri a defender un territorio que para entonces se hallaba en guerra, como dice la Armada, con Marruecos. Francisco regresó ya licenciado de la Mili en julio de 1963. A partir de esa fecha comienza el verdadero desarrollo de una empresa cuyo nombre comercial, René Picot, había sido la resultante de una reminiscencia del liceo francés y de una sugerencia de un agente de la propiedad industrial que mentalizó a Francisco de la conveniencia de registrar René Picot y no René Picot, como en principio él era partidario. Porque Paco decía que un queso Camembert había de llevar un nombre que sonara francés. Esta es la historia y no otra de la marca. El resto de la aventura empresarial, que tuvo la fortuna de consolidarse primero y luego desarrollarse tanto en España como en una serie de países como México, Estados Unidos, Portugal, Francia, China y Polonia, allá en Nápoles. Un buen día, Francisco se encuentra con su amigo Pepe Cosme en el aeropuerto de Asturias y le participa su decisión de iniciar una actividad económica en México, una gran aventura. Pepe Cosme, sin ninguna vacilación, le dice: si vas a México, voy contigo. Y así se inicia la participación de la familia Cosme en el accionariado de la filial mexicana, participación que más tarde lo sería dentro del conjunto del Grupo Islas, situación que se mantiene al día de hoy, según me consta.
Don Francisco Rodríguez García escribió varios libros. Yo tengo la suerte de tener uno. Desde un tren de mercancías, el tren prosigue su recorrido, parada pero no fonda, y creo que hay uno que está en el horno, que se está preparando para su lanzamiento. Estudios, como os he dicho, en enseñanza secundaria en el Liceo Francés y Facultad de Ciencias Económicas en Madrid. Sociedades del Grupo Renítico. Industrias Lácteas Asturianas, Sociedad Anónima, en Aldeo Navia. Industria Quesera de Guadarrama, Sociedad Anónima en El Royal. La Polesa, en Siero, Asturias. Cipsa, en Bustarviejo, en Madrid. Industrias Lácteas Chihuahuenses, en Chihuahua, México. Old Europa Cheese, en Michigan, USA. Le Chevrefeville, en Nontron, Francia. Lácteas castellano-leonesas, en Fresno de la Ribera, Zamora. ¿Esto es donde el cuartel? Sí, Pacific Dairy, en Pekín, en China. Islas, en Portugal, en Lisboa. Cogeneración de navias en Leo Navia. Islas en Polonia. En fin, todo un ramillete y un trabajo que solo es fruto de eso, de un bien hacer. Ámbito corporativo. En 1970 fue elegido presidente de la Agrupación Nacional de Fabricantes de Quesos y Mantequillas, perteneciente al Sindicato Nacional de Ganadería, cargo que ostentó hasta la desaparición del Sindicato Vertical en España. En 1979 fue elegido presidente del Comité Nacional Lechero, cargo que desempeñó hasta el año 1995. En 1980, con ocasión de la nueva estructura patronal y sindical en España, se creó la Asociación Nacional de Fabricantes de Quesos y Mantequillas y resultó elegido presidente. En 1985 fue elegido presidente de la Federación Nacional de Industrias Lácteas, cargo que desempeñó hasta el año 2000. En el bienio 2005-2006 desempeñó nuevamente el cargo de presidente de la Federación Nacional de Industrias Lácteas. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la International Dairy Federación, en representación del Comité Español durante los años 1988 a 1992. Es miembro fundador de la Fundación Española de la Nutrición y ahora, en el ámbito profesional, fundador y presidente de Industrias Lácteas Asturianas Sociedad Anónima. Primer grupo español de carácter multinacional en el sector lácteo y que cuenta con diversas filiales en España y en el extranjero, como se ha dicho. Presidente de Cogeneración de Navia, Sociedad Anónima, empresa dedicada a la producción de energía. Presidente de la Fundación Manuel Suárez de Navia, presidente de la Fundación San Miguel Anleo. No sé si más. Ámbito personal. Casado con doña María Isabel Coloma, nacida en San Roque, en Cádiz. Tienen 2 hijos, Rocío y Juan. Por allí tenemos la dicha de contar con ellos, ambos adscritos al Consejo de Administración de ILAS. Distinciones. Está en posesión de la Medalla de Plata de Asturias, de la Encomienda Ordinaria de la Orden del Mérito Agrícola, de la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Agrícola, de la Encomienda del Mérito Alimentario, hijo predilecto de Cangas del Narcea, hijo adoptivo de Angleo, hijo adoptivo de Navia, asturiano universal, año 2006, elegido por las casas de Asturias de Alcobendas y Alcalá de Henares y los centros asturianos de Madrid, Toledo y Tres Cantos. Está en posesión de la manzana de oro de este centro y en junio de 2015 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo. Y lo vamos a dejar aquí porque no queremos cargar a la gente con tanto para la memoria. Entonces creo que llega el momento de que se le entregue ese título que tanto se merece y que lo disfrute muchos años. Muchas gracias, Andrés, pero vamos a leer las adhesiones.
Voy a leer las adhesiones que hemos recibido en la Secretaría. Diego Carcedo nos escribe: enhorabuena, Paco, estoy en Tenerife y no podré asistir a este merecido reconocimiento que nuestro centro va a expresarte a través de un nombramiento tan simbólico. Lo siento de verdad porque soy consciente y testigo de tu aportación empresarial al desarrollo de Asturias, por tu inquietud cultural y capacidad literaria para expresarle, por tu contribución a que el Centro Asturiano siga siendo una institución pujante que contribuye tanto a conservar entre los asturianos el cariño a nuestra tierra, como a dar a conocer a quienes no han tenido la suerte de haber nacido y vivido en el Principado. Un fuerte abrazo que espero poder darte personalmente pronto. Gustavo Soez Pertierra también escribe un mail: ante la imposibilidad de asistir a la ceremonia de entrega del título a presidente de honor a don Francisco Rodríguez, ruego comunique mi adhesión personal y calurosa felicitación a nuestro presidente, junto con el mejor abrazo de amistad para él y para su familia. Abelino Acero Díaz también escribe: querido Paco, hoy el Centro Asturiano de Madrid te hace entrega del título de presidente de honor. Cualquier reconocimiento que te haga esta nuestra casa siempre será inferior al que tú te mereces. Lamentablemente en este día me encuentro fuera de España y me es imposible estar como quisiera personalmente en este acto. Te mando un fortísimo abrazo y con él recibe todo mi cariño y respeto. Víctor Manuel Montes Amiga, que no sé si al final ha llegado, escribía a Valentín: esta tarde se entrega en el Centro Asturiano de Madrid el título a nuestro querido amigo don Francisco Rodríguez García, presidente de Islas Renípicos, Manzana de Oro y actual presidente del Consejo Superior de este Centro Asturiano de Madrid. Te remito estas líneas, caso de que no consiga llegar a tiempo para tan importante homenaje, para que le hagas llegar a Francisco. Paco, para los amigos, mis palabras de enhorabuena. Felicitaciones por tan importante título que hoy le entregas y que tan merecido galardón. Agradeciendo toda su colaboración, ayuda prestada para el beneficio del centro y todos nosotros. Recibe mi más cordial y afectuoso abrazo. Recibimos también carta de Pedro Argüelles Alcolea, informado de que el próximo día 16 de marzo entregaréis el merecido título de presidente de honor a don Francisco Rodríguez García, y lamentando estar ausente de Madrid no poder asistir al acto, te ruego transmitas mi felicitación más sincera a nuestro admirado don Francisco Rodríguez. Y hemos recibido también un email de Maripaz Pondal: querido Paco, felicidades por este nuevo título. La verdad es que te mereces todos por ser un orgullo para los asturianos, gran empresario, excelente escritor y una bellísima persona, que trabaja por nuestro querido Centro Asturiano para que siga siendo el mejor. Recuerdos cariñosos a todos los presentes y para ti todo mi cariño y amistad. Y nos ha hecho también llegar sus disculpas y felicitación a Maximiliano Suárez Menéndez, directivo de este Centro Asturiano de Madrid. Eso es todo, gracias. El título que se le va a hacer entrega dice: el presidente de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid, reunidos en sesión especial para la concesión de galardones 2016, acordaron por unanimidad conceder el título de presidente de honor a don Francisco Rodríguez García por su extraordinaria contribución y generosa dedicación a esta casa, en Madrid, a 16 de marzo de 2017, firmado por Valentín Martínez Otero, presidente, y por mí misma. Junto a un ramo que le entrega nuestra anciana Claudia a doña María Isabel, la esposa de don Juan. Muchas gracias. Sentaros, por favor. Ahora, Paco, tienes la palabra. Pues muchas gracias. Muchas gracias, presidente. De izquierda a derecha, Pilar, Paz, Begoña, presidente, Valentín, Andrés y Claudia, nuestra querida Sandra. Bueno, en contra de lo que es en mí habitual, que es escribir, esta vez he decidido no hacerlo. Esta vez he decidido acudir al ruedo con lo indispensable para mostrarme
con toda la espontaneidad posible. Sé que esto tiene una contrapartida negativa, que es que no me va a quedar para eso que constituyen los libros que después se editan, no me va a quedar las palabras escritas que me vendrían bien a los efectos de rememorar este acto. Pero en fin, como las dos cosas no se pueden hacer a la vez, sacrifico esta posibilidad al deseo de espontaneidad. Por tanto, simplemente voy a hacer uso de una pequeña chuleta, de un pequeño guión, para decir 4 cosas. Las primeras cosas, las gracias a las personas que me han dedicado palabras hoy. A Begoña, a Paz la conozco hace muchos años, la quiero mucho, desde el primer día, porque esas cosas de la simpatía o aparece o no aparece. Eso no se puede provocar en el tiempo. Eso también surge espontáneamente. Begoña, no he tenido muchas posibilidades de hablar contigo a lo largo de los últimos años, pero me consta que tu labor es una labor extraordinariamente fructífera en Asturias. El asturiano es transitivo, el asturiano circula por el mundo y el asturiano se siente mucho mejor cuando desde la capital de Asturias, que es Oviedo, se le recuerda y se le tiene presente. Naturalmente también desde el Centro Asturiano de Madrid, que es un centro que, por encima de ser el Centro Asturiano de Madrid, es el núcleo que vertebra la representación del asturianismo en el mundo. Gracias a mis dos presentadores, al presidente del centro, a Valentín, y gracias a Andrés. Gracias, porque además tú eres paisano mío. Paisano, pequeño paisano. Nos une en Narcea. Nos unen esas maravillosas truchas del río Narcea, que son seguramente las mejores truchas del mundo. A los dos, muchas gracias. Habéis hablado de los comienzos. Cuando Andrés Losada, lo que ha sido mi vida, eso es muy fácil de decir en pocos instantes, pero cuando eso se contrasta con la realidad, uno cae en la cuenta de que eso es nada menos que toda una vida. Y esa toda una vida, en mi caso, la resumo en 3 etapas. Primera etapa hasta los 18 años. Segunda etapa de 12 años, desde los 18 a los 30. Y tercera etapa, los otros 50 hasta hoy. Son 3 etapas bien diferenciadas en mi vida. Y a las 3 has hecho mención. Has hecho mención a mi primo Pablo, que pertenece a mi primera etapa, esa que dura hasta los 18 años, que tiene que ver con mi familia, que tiene que ver con mi colegio, que tiene que ver con Mantequería Rodríguez, que tiene que ver con lo que un niño, hasta que llega a su primer desarrollo de 18 años, puede y debe hacer. En eso no creo que tenga yo ninguna diferencia con ninguno de los de mi edad hasta entonces. Después surgen otros 12 años, a partir de los 18, que tienen que ver ya con la vida profesional, que tienen que ver con el enfrentarme a lo que mi tío Joaquín me propuso, que era hacerme cargo de esa fábrica de Escorial que también ha engrosado Andrés. Primeros años de entusiasmo máximo, de entrega total y de cierta frustración a la hora de poder ayudar en casa, donde no sobraban las posibilidades económicas, como no sobraban en general en ninguna familia española de la época. Esa etapa, Mantequería Rodríguez, que termina después en Francia, en una fábrica de los Pirineos franceses, donde gracias a que me hice amigo del propietario de la fábrica, él me explicó los fundamentos, no más de los fundamentos, pero tampoco menos, de la fabricación del queso camembert.
Naturalmente yo no era un técnico, pero sí me enseñó lo suficiente para que con la osadía por mi parte necesaria afrontáramos la posibilidad de hacer ese quedo en España. Ambas cosas, un pequeño conocimiento y una gran osadía, que es lo que suele pasar siempre. Porque los comienzos de cualquiera, y a esa edad, son siempre similares. Lo que no es similar es cómo termina la aventura. Ahí es donde se producen las diferencias entre unas aventuras y otras, pero los comienzos son siempre similares. Gran ilusión, gran esperanza, gran entrega. El cuerpo no cuenta. Yo recuerdo que cogía mi moto para ir a Asturias como podía coger el tranvía, y el cuerpo no existe, no existen las horas, no hay sueño nunca, pero eso es común a la edad. Por eso digo siempre, cuando alguien tiene que empezar a desarrollar una vocación, que empiece cuanto antes. Que empiece cuanto antes, porque el cuerpo joven lo resiste todo. Y además no se entera de ninguna de las penalidades. Y además, si se equivoca, tiene tiempo de reaccionar. Mi consejo, por tanto, a los jóvenes, hoy no hay aquí muchos jóvenes, pero mi consejo a los jóvenes es que cuanto antes se lancen al ruedo, cuanto antes, que no esperen a tener perfeccionadas sus facultades. Esa perfección les vendrá después, con el empleo de la experiencia cotidiana. Y ahora vienen años que van desde esos primeros 18 hasta mi casamiento con María Isabel. Ahí nace René Picot, ahí nace mi experiencia militar en IFNI, ahí nace y ahí termina mi experiencia militar en IFNI, experiencia militar de la que tengo el mejor de los recuerdos. Experiencia que volvería a repetir tantas veces como naciera si fuera necesario. Experiencia que me hace decir que el servicio militar bien medido y bien administrado es conveniente. Porque solo cuando uno se encuentra en una situación donde no existen diferencias entre los soldados, porque en África un grupo de soldados de 10.000 o de 15.000, como éramos los que estábamos presentes en IFNI, ya podéis imaginar que no existían entre esos soldados diferencias algunas. Todos estábamos sometidos al mismo régimen. Todos teníamos una o dos camisas, un pantalón, unas botas, unas alpargatas y muy poco más. Pero uno llega a la conclusión de que todo eso es lo de menos en la vida del hombre. Y que cuando se encuentra reducido a eso elemental en el orden de lo material, es cuando verdaderamente afloran las posibilidades del espíritu, que es la máquina verdadera del hombre, lo que lleva en su alma, lo que tira de él, y todo lo material adquiere una importancia secundaria. Lo digo muchas veces, ahí aprendí a que para dormir bien lo único importante es tener sueño. No hace falta colchón, no hace falta somier, no hace falta aire acondicionado, lo importante es tener sueño. Eso lo aprendí ahí y eso me ha servido toda la vida hasta hoy. Aprendí también otra cosa, es a apartar el miedo. De manera que yo no tengo miedo más que a la enfermedad. Todas las demás cosas sé que son afrontables. Con todas estas cosas se puede luchar. Y cualquier situación puede volverse, puede cambiar de color, si se afronta como hay que afrontar las cosas. Bueno, en 1967, María Isabel, espero que no equivocarme esta vez, nos casamos. Yo tenía 29 años y ahí empieza ya lo que es verdaderamente la vida profesional, la vida de mi empresa, la vida de entrega al sector, porque eso que has leído, Andrés, de
de la Federación de Industrias Lácteas, todo eso, efectivamente, había que hacerlo. Una empresa no se defiende únicamente desde su puerta, desde la puerta de su entrada. Hay que defenderla también en el exterior. Y ese defenderla en el exterior es defender el sector en el que esa empresa pulula. Sola, una empresa es una abstracción. Y he dedicado mucho esfuerzo a eso, a mi sector. Esfuerzo que me llevó a disentir claramente de la forma en que se había hecho, en lo que, insisto otra vez, afecta a nuestro sector, al sector lácteo, el ingreso de España en la Comunidad Europea. Pero, como decía Paz, eso lo hice siempre con toda lealtad. No negué mi pensamiento jamás. Y probablemente algunas de las cosas que están ocurriendo hoy no me quitan precisamente la razón. Pero bueno, es lo de menos. Si dije entonces, y lo he mantenido hasta ahora, que no me gustó aquello, afirmo en el Centro Asturiano de Madrid que apuesto por la idea de Europa. Que hace falta, efectivamente, hacer de Europa algo más que un concierto de países que compiten en un mercado y que cifran en eso su única esperanza. Europa debe ser mucho más. Europa debe ser el lugar de la solidaridad, entendida como el que más, como aquello, como el régimen, como el sistema, como la contingencia en virtud de la cual el que más tiene reparte entre los que menos tienen, entre otras cosas, para que todos puedan ser consumidores, para que funcione el negocio. Porque si el que más tiene no reparte con el que menos tiene, el final del negocio no es bueno. Lo digo esto para que me oigan los alemanes. Y afirmo, vuelvo a insistir, me importa mucho decirlo para que todos os enteréis. Me gusta por encima de todo la idea de Europa. Y hoy que eso parece más difícil, hoy parece que eso tiene que acuartearse en ciertas zonas de nuestro continente, yo, como siempre, no estoy de acuerdo con ese cuarteamiento. Es al revés. Ahora es cuando hay que rectificar. Todos tienen que rectificar, pero sobre todo tienen que rectificar aquellos que creyeron que la producción les corresponde únicamente a ellos y que los demás países lo único que tienen que hacer era consumir. Eso es un contrasentido. Y así no se puede construir Europa. Bueno, me importaba mucho decir eso. Y ahora voy a hablar del Centro Asturiano. Al hablar del Centro Asturiano no tengo más remedio, querido presidente, que hablar de tu antecesor. No tengo más remedio que hablar de Cosme Sordo, de un personaje que era una verdadera máquina, capaz de arrastrar vagones y vagones. Yo sé, porque viví toda esa etapa a su lado, cómo hubo críticas, muchas críticas, a la adquisición por el Centro Asturiano de Madrid de la finca de la carretera de Extremadura, incluso de este edificio, incluso de que hubiera socios que no eran asturianos. Hubo críticas a todo eso. También asistí a un periodo donde las finanzas se pusieron de pie, es decir, en el sentido de que no se mostraron excesivamente dóciles y que crearon alguna intranquilidad en algunos. Pero no hay nada mejor que dejar que el tiempo pase para que las situaciones se decanten. ¿Y ahora cómo nos encontramos? Ahora nos encontramos con un centro asturiano solvente, con un gran patrimonio, con unas rentas que se derivan precisamente de la inversión realizada entonces, con unos arrendatarios serios y leales, y con un porvenir en ese aspecto absolutamente seguro. Lo digo también delante de todos vosotros, para que sepáis, cuando atraveséis esa puerta, que esta casa es una casa sólida, y que la acción de Cosme Sordo está precisamente en la base de esa solidez. Aquello que él hizo y que entonces algunos criticaron, estoy yo aquí, y no solamente yo, pero estoy en estos momentos yo, para decir que fue un grandísimo acierto. Un acierto que nos permite a todos estar tranquilos,
Y ahora estamos tranquilos por otra cosa, además. Porque quienes han sucedido a Cosme Sordo, su presidente actual, el primero, su junta directiva, las personas que se ocupan de la administración del centro, están dando un ejemplo, una lección de buena administración y de cordura. Seguramente que se pueden hacer muchas más cosas. Seguramente que aquí se pueden hacer maravillas de todo tipo. Pero estoy yo para decir que la administración es correcta, que la lealtad de las personas existe, que las cuentas son y están llenas de transparencia y que el porvenir en ese sentido no plantea ningún tipo de dificultad. Es bonito poder decir esto, porque quienes habéis sucedido a Cosme lo habéis hecho con enteras garantías. Y eso hay que decirlo aquí para que todos lo sepáis. Bueno, ahora dejadme decir simplemente una cosa. Soy consciente de que este acto seguramente que señala una cuarta etapa. Primeros 18 años, segundos 12 años, terceros 50 años y ahora una cuarta etapa. Soy plenamente consciente. Soy plenamente consciente de que este acto debe recordarme que la vida y el calendario existen, pero que pasan, que no somos eternos y que lo único que nos queda en definitiva es corresponder al cariño que muchas personas nos ofrecen con el nuestro propio, que es lo que hago en estos momentos. Un grandísimo abrazo a todos. Muchas gracias, Paco, muchas gracias a todos por vuestra presencia, por vuestro acompañamiento, y yo creo que ahora, en este acto entrañable, en este acto digno y alegre, vamos por favor a cantar todos juntos, como decíamos antes, nuestro himno hermoso, Asturias, patria querida.